que juntamente conmigo vamos a caminar en uno de esos días del Señor. Yo me imagino que el Señor nunca se levantó y dijo, ¡ah! Y miró afuera. Uy, este día sí está feo. Yo creo que el Señor nunca se expresó así. Porque todos los días que el Señor hace, lo hace con propósito. Y el propósito número 1 es para que usted se goce en lo que Él hace. Mucha gente no entiende esto. Pero el día se hace es una oportunidad más que Dios nos da para que podamos conocerle a Él. Jesús nunca anduvo solo. Él tenía que huir de la gente para poder hacer sus oraciones privadas. Fuera de eso, de ese tiempo, la multitud le seguía. Y hoy vamos a caminar en el templo. Llegamos a Jerusalén y nos dirigimos al templo. En el templo había una fiesta. Y esa era la fiesta más grande de los judíos. La Pascua. Y todo el mundo estaba en algarabía, alegre. Día. Todo el mundo estaba su mente en fiesta. Y en el templo había un lugar donde se reunían todos los enfermos. Porque había una tradición que en ese estanque venía un ángel y removía las aguas. Yo he tratado de imaginarme eso y yo no sé si el ángel venía visiblemente, que la gente lo veía cuando estaba removiendo el agua, o se presentaba invisible y el agua la removía y nadie lo veía. Y cuando la gente veía que estaba accionando el agua, se imaginaban que el ángel estaba ahí. Se tiraban al agua y el primero que caía era sano de cualquier enfermedad. ¿No es bonito eso? Pero solamente había espacio para uno. Y había multitud. En ese paseo en el templo, en el estanque de Betesda, caminaba Jesús
Él vio muchos paralíticos, pero había uno que le llamó la atención. Y el Señor, nadie le dijo la condición de ese paralítico. Pero el Señor sabía que él estaba triste, estaba paralítico y que por su propia fuerza no iba a llegar nunca. Y el Señor se dirigió a ese hombre. Entre tantos que habían un montón de enfermos, pero a ese hombre se dirigió el Señor. ¿Quién le dijo que tenía 38 años enfermo? Nadie. Él conocía. Él es omnipresente, es omnisciente. Él sabe todo. Y déjeme decirle esto, que en esta mañana aquí está el Señor. Y déjame decirte esto, que tú no estás aquí por una coincidencia de que viniste. Tú estás aquí porque Dios lo planeó, no se sabe cuántos años, y lo escribió en el libro para que tú estuvieras en este lugar, en esta hora y en este año. No te creas que es coincidencia. Es algo que está en el plan de Dios, porque Dios te ama. Allí había muchos. Sin embargo, el Señor Jesús se dirigió a un hombre que estaba doblemente enfermo. Estaba enfermo de pecado espiritualmente. El que no lo esté, tire la primera piedra. Todos hemos pecado. Y el Señor, esa es la enfermedad más grande que el ser humano puede tener. Es el pecado, es la rebelión del hombre contra Dios. Pero no tan solamente este hombre estaba condenado al infierno por sus pecados, sino que estaba paralítico, que sus movimientos le eran limitados. ¿Y por qué el Señor se dirigió a él? Yo no lo sé. Y tú que estás aquí en esta mañana, que Dios te ha traído, tiene palabra para ti también. Él tiene palabra, no la palabra que tú quieres oír, sino las palabras que van a sanar la herida de tu corazón.
Allí estaba Jesús y caminó hacia donde estaba el paralítico y entonces entabla una conversación con él y le pregunta. Los libres pensadores dicen, hasta la pregunta es necia. Pero el Señor no habla necedad. Todo lo que hace, lo hace planeado. Y se dirige a él. Y le dije, ¿tú quieres ser sano? A lo mejor el paralítico se pensó, ay, este no sabe quién soy yo, que tengo tantos años y cuántas veces he tratado de llegar allí y no puedo llegar. Pero el Señor espera la respuesta de la pregunta que le hizo el Señor a él. ¿Tú quieres? Y esa pregunta la pone Dios en tu mente. Y la pregunta que Dios te hace en la mañana de hoy: ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser salvo? Es una pregunta sencilla, lógica, que le tiene que pasar a todos los seres humanos. Todo el ser humano debe pensar dónde va a pasar la eternidad. Y es la pregunta que le hizo el Señor al paralítico. Te la está haciendo a ti en esta mañana. ¿Tú quieres o no quieres? Tiene dos contestaciones esta pregunta: sí o no. Cuando el paralítico trató de explicarle al Señor la situación, él no tenía que explicárselo porque ya el Señor la sabía. Pero él quería llenar un protocolo y le dijo, no contestó la pregunta. Y entonces le expresó la necesidad que él tenía. Pero el Señor no le preguntó eso. El Señor ni siquiera le preguntó qué clase de enfermedad era. El Señor le habló a la conciencia, como te está hablando en esta mañana tu conciencia. Yo no te pregunté por qué tú no llegabas al agua. Yo no te pregunté cuántas veces tú trataste de hacerlo. Quizá aquí hay algunos en esta mañana que están diciendo, bueno, yo he tratado tantas veces y no he podido. Me levanto y vuelvo y caigo. Y me he pasado la vida entera así. Pero eso no es lo que el Señor te está diciendo. Hoy tú tienes que hacer una decisión. Y tú tienes que contestarle al Señor. ¿Sí o no? Y vuelve el Señor y le pregunta, ¿quiere? Y todavía él estaba con la historia. Yo
me imagino que el Señor le puso la mano y dijo: no es eso lo que yo quiero oír de ti. Pero miren ustedes que el Señor lo conocía. Y Él le dio la palabra para que fuera sano. Le ordenó a la parálisis que lo dejara. Y el Señor le dijo: levántate. Yo no sé qué fe tenía el paralítico, pero cuando Jesús le dijo: levántate, él no se quedó sentado. Él obedeció y le dijo: levántate, 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 levántate en el nombre de Jesús. Quédate de pie. Él oyó. Él tenía de dónde le nació fe, si fue por la autoridad de Jesús, pero él obedeció lo que Jesús le dijo, que se levantara, y se levantó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Présteme eso, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se levantó, y ahora ¿qué va a pasar? Entonces le dijo el Señor: camina, anda, anda, no tenga miedo, anda, porque eso lo hace el Señor. Y ese es el poder que está aquí. Ese es el poder que sana. Ese es el poder que levanta. Aleluya. Y luego lo llamó: ven acá. Ya está caminando. Ahora, coge tu lecho y vete a tu casa. Camina para afuera por ahí. Esos son los días del Señor, donde hay mucha emoción, donde hay muchas sanidades, donde hay mucha salvación, porque para esto vino el Señor, para sanar, para salvar, para ayudar, para levantar al paralítico, para perdonar los pecados. Y tú viniste en esta mañana. Y yo no sé la condición tuya. Yo no sé las heridas que hay en tu corazón, causadas por el enemigo. No sé el grado de tristeza con la que viniste hoy.
No me imagino el problema que tienes. Ni tampoco sé si estás enfermo. Pero el que sana está aquí presente. Y no me miren a mí creyendo que yo soy. No, es alguien que está dentro de mí, que tiene autoridad sobre los demonios, que tiene autoridad sobre las enfermedades, que tiene autoridad sobre todos los problemas. El Señor es la solución. Algunos, mire cómo somos nosotros los seres humanos. Nos preparamos, venimos aquí, nos preparamos y trabajamos como locos. 2, 3 trabajos. Y llegan a su casa cansados, no comen del cansancio que tiene. Y usted le pregunta, ¿por qué trabaja tanto? Le dice, porque voy a hacer una casita allá en una tierrita que compré para cuando yo vaya, tener una casita allí y pasarme los días. De todos los países que vienen aquí, tienen esa trayectoria, parece que están delineados por el mismo ingeniero. ¿Ve? Mi casita. Y hay algunos que hicieron la casita, pero no la pudieron vivir. Otros hicieron la casita y entonces cuando lo mandaron para allá no pudieron ver a la casita porque lo llevaron en una caja hecho cadáver. Pero yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que debe pensar a dónde va a pasar usted la eternidad? ¿A dónde? Hay 2 lugares. El Señor dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para ir al cielo. No hay otro. Pero hay otro camino. Está el camino ancho. Y el camino ancho, ahí tú entras como quieras, pero cuando termina es camino de muerte. Y se acabó. Tú vas a pasar la eternidad con Satanás. Si tú no te detienes y le contesta al Señor la pregunta que debes estarte haciendo ahora mismo. ¿Dónde yo voy a pasar la eternidad? Y no es algo que alguien elige por ti. La esposa no puede elegir por el esposo, ni por los hijos. Es algo independientemente que cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas. Y solamente
tú lo decides. Tú lo decides. Tú lo decides. Pero el Señor no solamente sana, el Señor perdona los pecados. Gloria a Dios. El Señor perdonó el pecado de este, lo sanó y lo perdonó. Y oiga lo que le dijo en el verso 14. Cuando lo encontró, le dijo: mira, muchacho. Eso de muchacho se lo puse yo, ¿ok? Mira, José, María, cualquier nombre que sea. Tú has sido sanada. Tú has tenido la revelación de Dios. Te voy a decir algo. No peques. No peques. No vuelva a caer en ese mismo error, porque te van a venir cosas peores. Cosas peores. Era pecador, era paralítico, y Dios puso su dedo de salud y lo señaló y le dijo: te voy a sanar. Y en la mañana de hoy, aquí hay personas a quien Dios lo está señalando. Aquí hay personas que Dios le tiene el dedo así. Eres tú con quien estoy hablando. Y en esta mañana tú tienes que hacer una decisión. Tú tienes que volverte al Creador tuyo. El único que puede salvar al ser humano se llama Jesús. 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 Y no voy a seguir predicando. Incline su rostro. Yo quiero que usted me escuche bien. Cierre sus ojos y óigame. Si usted no es salvo, que si le toca morir en 5 minutos, usted no tiene la respuesta de que va a ir a la presencia del Señor, esta palabra son para usted. Usted necesita de Jesucristo. Usted necesita que Él restaure su vida. Aquí no somos jueces. Aquí somos hermanos para ayudarnos los unos a los otros. Si usted no está segura